Jesús, venimos delante de tu presencia agradeciéndote lo bueno que has sido con nosotros a lo largo de esta semana. Señor, hoy venimos dispuestos a que tú hoy toques nuestros corazones y nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, hoy no queremos, Señor, que ninguna palabra se quede solo ahí, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haya una renovación completa de nuestra mente. Señor, queremos ser más como tú cada día y sabemos que la única forma, Señor, de seguir creciendo en ti es conociendo tu palabra. Por eso es que estamos hoy reunidos sabiendo que tú eres, Señor, suficiente para nosotros y que necesitamos conocerte más. Señor, estamos aquí por un fin común que es glorificar tu nombre, adorarte, Señor, pero sobre todo ir más profundo en ti, Señor. Creemos que el día de hoy no vamos a salir igual de como llegamos. Señor, tú tienes una palabra específica para cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tú ya has determinado que estemos los que debemos estar el día de hoy. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este tema que le denominé mi fundamento. Así que yo quiero comenzar preguntándoles a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen redes sociales? Y ya el WhatsApp es parte de una red social. A ver, levanten su mano, ¿quiénes tienen redes sociales? Redes sociales, Facebook, Twitter. A ver, otra vez, porque ahí me quedé como... Casi la mayoría tenemos redes sociales, muy pocos, a lo mejor si bien no tenemos todas las redes sociales, pues tenemos una que otra, ¿no? Por decir, yo no tengo TikTok, nunca me ha llamado la atención, pero ¿qué creen? El Facebook ya te manda videos de TikTok y el Twitter, el Instagram y todo eso, y ya tienes todo, porque ahí estás viendo todas las cosas que hay en todas las nubes. Entonces, nosotros vivimos en una época que realmente los medios de comunicación, las redes sociales están con todo, más fuerte que nunca. Y entonces nos llevan a generar una presión intensa por alcanzar las normas marcadas por la sociedad de forma constante. Tú estás viendo un video y ya te está diciendo cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, cómo guiarte. Entonces siempre nos están diciendo lo que debemos ser y lo que no debemos ser, o lo que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer, ¿no? Como recetas de cocina o cómo lavar los trastes, ya te está diciendo, si tienes un sartén de teflón, no laves el traste con esta. Y ya te está diciendo cosas tan básicas de qué hacer y qué no hacer, pero todavía van más profundo que eso, no simplemente con un traste o una vajilla de cocina. Te dicen cómo marcar tu vida, cómo modular tu vida, y eso la verdad es muy importante de entender que no todo es tan bueno. Y entonces nos llegan a dar falsas ideas de lo que realmente podemos ser o lo que queremos ser, porque no todo realmente es verdadero, no todo es cumplir los estándares que nos dicen las redes sociales o lo que nos dice la sociedad. Y a veces esos estándares simplemente se vuelven inalcanzables. Tú ves personas en videos haciendo ejercicio y están súper musculosos, y tú estás con 3 series de 15, de 20 y ya terminas cansadísimo, y tú ves tu bíceps y sigue igualito. Y tú dices, ¿cómo pueden lograrlo? A veces tan básico como eso, son estándares inalcanzables que realmente crean estos estereotipos, estas ideas que nos llevan a tener expectativas de lo que debe ser una mujer o de lo que debe ser un hombre. Pero en base a lo que nos digan los medios de comunicación, en base a lo que nos diga lo que vemos, lo que seguimos, entonces intentamos cambiar dependiendo de lo que estemos analizando, de lo que estemos viendo. Intentamos cambiar y cumplir con eso que se nos demanda. Pero déjenme decirles que todo eso que vemos ahí son medios de comunicación, redes sociales que son completamente inestables. Un día estamos viendo
no sé, un meme de una cosa y luego otra persona sube un video y ya estás viendo otro video de risa de otra persona y así pasa y se te olvidó a lo mejor un video anterior, ya se te olvidó porque ya está el nuevo. No sé si han visto una mujer que se escapa de la boda y ya anda circulando un buen ese video, no sé si lo han visto, pero hay muchísimos videos que pasan de moda porque así son las redes sociales, porque así es esa información que recibimos. Es inestable. Un día hay una cosa y al otro día ya te dicen completamente lo contrario. Y es ahí donde comienza el caos en nuestras vidas, porque esto cambia, esto no es certero, esto es fluctuante, es inestable. Y se acomoda de acuerdo al tiempo, se acomoda de acuerdo a las modas. Imagínense que nosotros vivamos nuestra vida basándonos en lo que estamos viendo o en la información que estamos recibiendo. Hoy dicen una cosa, hoy aceptamos eso, compramos todo, cambiamos todo nuestra casa y al otro mes ya hay nueva información. Y otra vez vas a hacer lo mismo, comprarte nuevas cosas, pues claramente no. Y entonces es el verdadero caos en nuestras vidas si basamos nuestra vida de acuerdo a esa información que obtenemos por medio de ellos. Y entonces es ahí donde comenzamos a tambalear, nos llega información y decimos, ay, ¿le creo o no le creo? Y por el otro lado, ay, lo voy a hacer. Y luego, y estamos tambaleando si sí, si no, si lo hago, si confío, qué es lo que debo de hacer, no sé, porque hay tanta información que está choqueando mi mente y entonces comienzo a tambalear, no sé realmente si eso es lo verdadero, eso es lo absoluto. Y eso hace que cambiemos pues nuestras ideas, a veces completamente nuestra manera de pensar y sobre todo nuestra manera de actuar, dependiendo de la ola nueva de moda que venga. Y hay muchas personas que llegan al grado de abrir tanto su mente y ya son open mind, porque cambian completamente su mentalidad. Son personas que viven de acuerdo a los estándares del mundo, a los estándares de la sociedad y entonces dicen, no, pues yo tengo una mente abierta, todo lo que venga es bien recibido y yo así voy a empezar a actuar, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Renueven su mente, pero tienen que crear en ustedes la mente de Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Creando nuestra mente en base a lo que la sociedad y en base a lo que las redes y los medios de comunicación nos están trayendo a nosotros. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando iba como en secundaria, digamos, puede ser, estaba de moda como la moda de los emos, ¿no? Y que se ponían el fleco, hasta creo que yo traía el fleco así. Y muchos de mi generación yo creo que siempre traíamos el fleco así. Pero ellos, ¿qué? Ellos no se sentían comprendidos, no se sentían identificados. Por eso hacían esa moda. Y que llegaban a tal grado de, pues, cortarse parte de su cuerpo, las venas. Y muchos de ellos, pues, hasta fallecieron por ese movimiento emo donde te unías porque no te sentías identificado. ¿Y qué pasó con los emos? Ese look que veíamos a cada rato ya no está. Y entonces así pasaron muchos años, pero ya se acabó y a veces nosotros así vamos, en base a la moda, en lo que nos dicen, en las etapas que vamos atravesando. Quiero decirles que la sociedad moderna no nos ofrece ninguna verdad absoluta sobre lo que las personas debemos de vivir, lo que las personas debemos hacer, lo que las personas debemos de pensar. Hay cambios constantes en nuestra cultura que no nos favorecen como hijos de Dios. Todo lo contrario, nos llegan a perjudicar, nos perjudican tanto que nos llevan a tal extremo que modifican nuestras emociones. Dependiendo de en cuánto esté, no sé, el rating en mi red social, dependiendo de eso, puedes modificar tus emociones. Dependiendo de lo que esté pasando allá afuera, se modifican tus emociones. Y toda esa información que te llega
modifica lo que hay dentro de ti, modifica tu pensar, modifica esos sentimientos, esas emociones que vas a estar proyectando. Y a tal grado que nos pueden llevar a tomar decisiones completamente contrarias a la voluntad de Dios y que pueden llegar a ser necias. Y que lastimosamente, si nos regimos por eso que vemos, por eso que escuchamos, pueden marcar el resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida por guiarnos por esa modernidad, por guiarnos por esa información que puede dañarnos. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar, esperar algo estable y algo permanente en ellos? ¿Creen que podamos encontrar algo estable en todo lo que se nos dice allá afuera, en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿Realmente creen que hay algo certero, algo absoluto? Así como en la carita, díganme sí o no. ¿Realmente creen que sí podemos encontrar algo firme allá afuera? No, por supuesto que no, nunca lo vamos a hallar. Pero yo quiero decirles, hermanos, que existe algo mayor en lo que podemos encontrar esa estabilidad, esa permanencia y ese fundamento que necesitamos para no ser personas tambaleantes ni fluctuantes. Así que acompáñenme al libro de Mateo 4, del 1 al 11, por favor. Amén. Vamos a leerlo. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y quiero que vayamos al libro de Lucas 4, del 1 al 2. ¿Ven? Dice Lucas 4, 1, del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Digamos aquí que estamos viendo estos libros sinópticos que nos cuentan y nos relatan la vida de Jesús. Vemos específicamente como que un poco más amplio el panorama y podemos ver que tanto el bautismo de Jesús como su tentación por el diablo aparecen juntos en todos estos libros sinópticos. De hecho, son como dos partes de un solo acontecimiento, digamos, siendo la tentación una continuación del relato del bautismo. Bautizan al Señor y ¿qué dice la palabra? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Se bautiza el Señor, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Y entonces estos dos acontecimientos aparecen juntos.
Y vamos a Lucas, ahí mismo, Lucas 4:14, dice lo siguiente. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Este ya es el final después de la tentación. El Señor dice que lleno del poder del Espíritu a Galilea se va y se difunde su fama. Entonces, es el bautismo del Señor, después sigue las tentaciones y quiero que aquí podamos ver que la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. La vida llena del Espíritu Santo no es una vida fácil. Imagínense Jesús bautizado, lleno del Espíritu, la paloma, imagínense todo ese hecho que nos relata la Biblia. Completamente lleno del Espíritu y después es tentado. La vida llena del Espíritu de Dios no es una vida fácil. Es una vida en la que se enfrentan muchos ataques, muchos cambios, muchos bombardeos. Pero ¿qué creen? Al final, como Jesús en esta parte de Lucas 4:14 sale victorioso y dice la palabra que se difunde su fama por toda la tierra de alrededor. Luego de haber vencido las tentaciones, Jesús vuelve a Galilea lleno del poder de Dios y Él realmente es glorificado, se difunde su fama. Y a veces nosotros creemos que porque ya estamos en Cristo, estamos bien, estamos firmes, lo tenemos todo, no podemos tambalear ni nada, pero ¿qué te dice la palabra? Hey, la vida llena aún del Espíritu no es fácil. Enfrentas ataques, enfrentas cambios de la sociedad, enfrentas adversidades, enfrentas bombardeos, pero sales victorioso porque el Espíritu de Dios te llena de poder. Y entonces quiero que podamos ir analizando estas tentaciones de Jesús para que podamos ver cómo podemos mantenernos firmes. Vamos a estudiar rápidamente las tentaciones de Jesús. Regresamos a Mateo 4 del 4, 3, 4. Vamos a ver la primera tentación, que muchos ya lo sabemos, pero es la primera tentación de convertir piedras en pan. Y también la podemos denominar como la tentación de los deseos de la carne. Satanás aquí le dice a Jesús, primero tenemos que entender que las tentaciones se dividen en dos. Las tentaciones que como que proyectan a Jesús como si fuese hijo de su naturaleza divina y la otra su naturaleza humana. Y en estas primeras dice, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Esta, lo vemos, era una tentación como hijo de Dios. Sabemos que como hijo de Dios, Jesús tenía el poder de todo, podía hacer milagros, podía hacer lo que Él quisiera, porque tenía la naturaleza divina, es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podría ser que Jesús, siendo verdadero Dios, pero también siendo verdadero hombre a la vez, hubiese ocupado su poder divino para solucionar problemas humanos? Esta tentación realmente era para que se usaran los milagros, se usara ese don de poder con propósitos personales y propósitos completamente egoístas, para que Jesús pudiera aliviar sus propias penas, para poder superar sus necesidades humanas, para hacer su carga menos pesada. Jesús en el desierto ayunando, Jesús, pues imagínense,
tenía hambre sí o sí, tenía el cuerpo humano que nosotros tenemos. Nosotros estamos a la mañana sin desayunar y hacemos un ayuno hasta las 12 y ya está gruñendo la tripa 100%. Y entonces decías, convierte esta piedra en pan para cubrir tu necesidad, para hacer tu carga menos pesada. Claramente sería fácil que el Señor lo hiciera, completamente fácil. El Señor tenía la autoridad, tenía el poder de decir que esta piedra se convierta en pan. Y también ponía en duda a Jesús con su identidad como hijo de Dios. Dice, a ver, tú dices que eres hijo de Dios, entonces pues hazlo. Tienes la identidad como hijo de Dios, entonces hazlo. Tú puedes, tienes el poder, entonces inténtalo, tú puedes hacerlo. Satanás te estaba poniendo en duda la identidad de Jesús como el verdadero hijo de Dios. Invitaba a Jesús con una idea errónea a que el Señor comenzara a guiarse por sus deseos y no por sus convicciones. Él sabía que eso no lo tenía que hacer. Él tenía claro lo que se le había mandado a hacer, que estuviera en el desierto. Pero Satanás va y genera estas tentaciones pensando que el Señor a lo mejor también podía caer siendo guiado por sus propios deseos. Pero Jesús responde citando el libro de Deuteronomio 8:3. Y dice, es Deuteronomio 8:3 y quiero leer primero lo que dice Jesús. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús demostraba que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que ser más preciosa, tiene que ser mucho mejor para nosotros que la misma comida y que los mismos deseos de la carne. Jesús nos dice que las necesidades físicas, las satisfacciones que nosotros podamos tener, llegan a ser insignificantes. Más vale la palabra, las palabras que salen de la boca de Dios. Lo más importante es la obediencia a Dios. Es lo que decía Jesús en esta primera tentación. Y a veces nosotros tenemos muchas necesidades físicas, de comida, lo básico, de vestido, de transporte. A veces necesitamos un coche y andamos en camión o andamos caminando y tenemos esa necesidad de tener algo más. Esos deseos de nuestra carne que todavía no llegamos a tener. Tenemos deseos de ir a hobbies, tener cosas grandes, seguridad económica, a lo mejor servicios médicos. Y entonces estamos batallando, queriendo llenar esos deseos y esas necesidades que aún no hemos cubierto, y estamos tan afanados intentando llenar todo esto que el Señor te dice, hey, no solo de esas necesidades, hermano, vive el hombre. No solo de esas necesidades, no solo de comida, no solo de vestido, no solo de seguridad económica vives tú. Tú vives por toda palabra que sale de la boca de Dios. Si estás afanado, si estás intranquilo, si estás tambaleando, porque todo eso te está moviendo, que si no tienes una buena economía, que si no comes salmón, que si no comes cosas muy ricas y te estás tambaleando porque no tienes eso, hermano,
la palabra de Dios dice, no solo de eso vives, hermano. Tú vives en obediencia a Dios, guiándote por la palabra de Dios, porque Él va a ser tu sustento. Eso es suficiente. Y Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Hermanos, dice la palabra, andad, Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿cuántos ya no andamos en el Espíritu porque anhelamos solo satisfacer los deseos de la carne? Cuando tú no estás en el Espíritu, cuando tú no estás obedeciendo a Dios, cuando tú no te estás llenando de la palabra de Dios, todos los deseos físicos, todos los deseos de la carne, todas tus necesidades son más importantes. Por eso la palabra de Dios dice, hey, anden en el Espíritu y evítense de seguir satisfaciendo los deseos de la carne. Eso no es relevante. Eso no es tan importante como lo creemos. Las necesidades físicas, el Señor tiene cuidado de todo, de cada uno de nosotros. Y nos recuerda cómo los pájaros visten, cómo se alimentan. El Señor tiene cuidado de ellos. Cuanto más, no tendrá cuidado de nosotros. Y entonces dice, hey, las necesidades físicas son importantes, pero también súper más importante y deben de ser las palabras de Dios, la voluntad de Dios y la obediencia de Dios en tu vida. Eso es lo más relevante, lo más importante que dice la palabra. Segunda tentación que pues la conocemos como lanzarse de lo más alto del templo. Y aquí nos habla esta tentación del orgullo y la vanagloria de la vida. Mateo 4:6. Mateo 4 del 5 al 6. Satanás lleva a Jesús hacia la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo. Realmente el pináculo del templo era el punto máximo, el punto más elevado, el punto más enorme del templo que era de Herodes el Grande. Entonces estaba sobre el monte de Jerusalén y los judíos tenían una idea, una expectativa de que cuando llegara el rey esperado, aparecería sobre el pináculo del templo, donde como la tentación se echaría, se caería, se aventaría de ese precipicio, pero ¿qué creen? Que según no le iba a pasar nada. Y eso tenían los judíos, esa idea de que iba a subir el rey, se echaría, pero como venía de Dios, no le iba a pasar nada. Y entonces, en medio de la aclamación del público, pues iba a lograr la victoria y todo el mundo, esta persona iba a lograr la fama. Y entonces Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Y si nosotros vemos los evangelios, si nosotros vemos, analizamos la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Jesús nunca hizo milagros como un espectáculo. Y véanme todos cómo convierto el agua en vino, el primer milagro de Jesús. El Señor dijo, miren todos cómo lo hago porque tengo el poder, porque tengo la autoridad. El Señor tampoco dijo, mírenme cómo convierto, cómo multiplico los panes y los peces. Miren cómo sano enfermos. El Señor nunca hizo un espectáculo de los milagros que hacía para impresionar a la gente, para hacer propaganda de sí mismo, ni siquiera para ganar prestigio. Y Satanás quería forzar este evento que fuese sobrenatural, retando también aquí la identidad de Jesús. Esta es la segunda tentación sobre la naturaleza divina de Jesús. Si realmente Él era Dios, entonces el Señor mandaría a sus ángeles y lo rescatarían y se hiciera famoso. Pero se forzaba a un evento sobrenatural, pues siendo Él el Hijo de Dios, claramente, y lo comentábamos en la tentación pasada,
lo podía hacer, tenía el poder para hacerlo y el Señor mandaría a sus ángeles y lo rescataría, no le hubiera pasado absolutamente nada. Pero no se basaba solo en ese hecho. Satanás mueve el deseo de los hombres a sentir la aprobación de Dios y esa aprobación demostrarla públicamente. Entonces, Satanás intenta que tú te definas y tengas identidad, pero la identidad ya la tienes cuando aceptaste a Cristo y aceptaste tu salvación, recibiste identidad. No necesitas ser el más famoso dentro de la iglesia, no necesitas nada más que recibir esa salvación, buscar al Señor y automáticamente el Señor te da identidad, te da firmeza, es lo que necesitas. Y Jesús lo sabía, Jesús sabía que Él no necesitaba hacer super shows y verse muy famoso, porque Jesús tenía la identidad de su Padre. Jesús se sabía que Él era el Hijo de Dios y que Él venía a esta tierra a cumplir un propósito. Y entonces Satanás eso quiere hacer con nosotros, que nosotros pues pensemos si realmente sentimos la aprobación de Dios, si realmente sentimos que Dios tenemos identidad en Él y demostrar a todos que podemos hacer grandes cosas. Pero el Señor dice, eso no está bien, eso no es lo que debemos hacer. Y entonces Satanás incluso cita el Salmo 91 del 11 al 12 que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El problema fue que lo sacó de contexto. ¿Cuántos de nosotros este salmo lo tenemos? El Señor mandará a sus ángeles cerca de mí, me guardarán y lo hacemos nuestro y nos quedamos con eso. Y está bonito y realmente el Señor está con nosotros. Pero Satanás aquí lo saca completamente de contexto, pues Jesús conocía completamente la palabra, pero él podía discernir que estaba siendo mal aplicada la palabra de Dios en este momento. Y entonces otra vez Jesús responde, escrito está. Y dice, escrito está, dice Mateo 4, 5 al 6, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Satanás dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces Satanás, muy entendido de la palabra, le dice, oye, pero escrito está, tú puedes hacerlo. Y entonces el Señor le contesta, pero escrito también está, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Deuteronomio 6, 16. Digamos que tentar a Dios va a alejar, va a excluir la posibilidad de actuar con Dios o según su voluntad. Digamos que queremos hacer algo, pues me voy a meter donde no me llaman, donde no tengo que estar y a ver si peco, pues ya ni modo. Y entonces estás excluyendo la posibilidad de hacer la voluntad de Dios y actuar con Dios. Eso no es actuar con Dios. Ir hacia la tentación, tentar y decir, pues si lo hago y el Señor me rescata, pues ya la libré. Y si lo hago y no me pasa nada, pues el Señor está conmigo. Y entonces dice, estás excluyendo completamente la oportunidad obviamente de hacer la voluntad de Dios y que Dios esté actuando contigo. Solo porque la libras, ¿crees que estás bien? No, estás tentando completamente. Dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios porque estás excluyendo completamente la voluntad de Dios en tu vida. Si Jesús hubiera hecho este espectáculo completamente rapidito, hubiera ganado fans, hubiera ganado muchos likes, se hubiera hecho famoso completamente.
Pero ese no era el interés del Señor. Hacerse famoso de esa manera no era el interés de nuestro Dios. Es fácil satisfacer nuestros intereses creyendo que así se va a expandir el reino de Dios. Ese solamente era que el Señor se hiciera famoso y ya, pero no se iba a expandir el reino de Dios. Si el Señor no moría en una cruz, no iba a acontecer todo lo demás. Y entonces no se expande el reino de Dios así. Y sin darnos cuenta de nada, de esta manera podemos caer en el pecado de orgullo, de tratar de impresionar a los demás, de vanagloriarnos, de utilizar nuestros dones y talentos para su gloria, para nuestra gloria, en vez de para la gloria de Dios. Y en vez de servir a nuestro Dios, darle toda la honra, darle toda la gloria, creemos o queremos hacerlo todo para nuestro beneficio. Digamos, puedo estar aquí y a lo mejor el Señor puede usar mi vida, así como la de muchos hermanos, pero no estamos aquí para vanagloriarnos nosotros mismos. Es para que ustedes puedan conocer la palabra de Dios, pero que nuestro Dios sea glorificado. Esa es la finalidad que todos nosotros tenemos que tener. Y muchos de nosotros, hasta muchos otros hermanos en otros países, quieren lucrar con la palabra de Dios porque Dios les ha dado dones, tal vez porque Dios les ha dado talentos, y entonces solamente quieren mostrarse y reflejar que ellos lo pueden hacer. Y así somos también en nuestra vida. Nosotros queremos ser el centro de atención, nosotros queremos llamar la atención, y entonces está cayendo sobre nosotros este pecado de orgullo, de tratar de impresionar, de vanagloria, solamente porque el Señor nos ha dotado a lo mejor de muchos talentos, de muchos dones. Pero créanme, hermanos, que todo lo que hagamos, dice la palabra, que todo es para su gloria. Todo lo que hagas, recuerda que es para su gloria, no para que tú seas el grande, el poderoso, el que lo puedes todo. El Señor dice, todo es para mi gloria. Así que vamos a ver la tercera tentación, que es obtener reinos por medios ilícitos u obtener poder sin Dios, que a grandes rasgos podemos decirlo como la tentación de los deseos de los ojos. Y eso lo vemos igual ahí en Mateo 4, del 8 al 11. Jesús es llevado por Satanás a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Imagínense el panorama que estaba viendo Jesús. Le mostraba todo esto y le invitaba a tomar un atajo a la cruz. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria que estaban en el dominio de Satanás. Y Satanás se los ofrece a Jesús siempre y cuando, según, se postrara ante él. Y esto es lo que había en el corazón de Satanás. Cuando Satanás se rebela en contra de Dios, él solamente quería alabanza y reconocimiento. Él creía que eso era mucho más precioso que las posesiones del reino, del mundo y la gloria. Él creía que esto era el reconocimiento. Él creía que esto era suficiente y se las ofrece a Jesús. Le dice, mira, tú vas a tener todo esto, tú vas a tener dominio de todo, pero solamente tienes que postrarte ante mí. Y Jesús le responde citando otra vez el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Jesús no cede a la oferta de tomar control de las naciones por la vía fácil, por rendirse ante Satanás. Jesús no hace eso.
Jesús no quiere solamente recibir ese poder, esa autoridad, sino viene de parte de Dios. Y nosotros a veces queremos tomar la vía fácil, todo lo fácil que haya, que si me están proponiendo algo chueco, más o menos chueco, eso es lo más fácil para mí y lo puedo hacer y obtengo un buen estatus socioeconómico y obtengo buenas prestaciones y obtengo lo mejor. Pero Jesús dice, yo no me voy a rendir ante eso, porque yo sirvo a Dios, porque yo hago la voluntad de Dios. Dice, yo temo al Señor, que lo dice Deuteronomio 6:13, temo al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solamente en su nombre. Muchos de nosotros nos estamos rindiendo ante cualquier persona o ante cualquier cosa que se nos presente enfrente, solamente para obtener lo que anhelamos, para ser vistos, para realmente obtener el poder a lo mejor que necesitamos. Y el Señor hace mención, no es necesario. Teme al Señor solamente, haz la voluntad de Dios, no obtengas todos los reinos que necesitas, todas las provisiones que necesitas por los medios ilícitos. Puedes obtener el poder que necesitas, a lo mejor eso que te hace falta, solo lo puedes obtener por medio de la vía correcta, que es tu Dios, no por nadie más, no siguiendo otras rutas. El Señor te dice, yo tengo todo esto para ti, yo te puedo mostrar cosas grandes y yo puedo hacer de ti más de lo que te imaginas, pero no lo veas solamente así de lejos y quieras irte por la vía fácil. El Señor quiere que tú te rindas solamente a Él y que tu vida sea en obediencia a Él completamente. Cada vez que Satanás, en estas 3 tentaciones que vimos, venía a Jesús para tentarle, el Señor siempre citaba las Escrituras. Decía, escrito está. Jesús principalmente sabía quién era Él, conocía las Escrituras. Jesús se sabía, como les decía hace un rato, que Él era el Hijo de Dios, que el Señor era su Padre. Él lo sabía, Él tenía identidad. Pero también el Señor conocía la palabra, Él conocía las Escrituras. Y entendía que Él no necesitaba que Satanás lo aprobara, no necesitaba que Satanás lo promoviera, no necesitaba nada de eso. Él solo necesitaba la aceptación de su Padre, solo la de Él y la de nadie más. Y el enemigo, hermanos, trata de hacernos dudar sobre nuestra identidad en Cristo. Por lo mismo, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida, la base de nuestra vida como Cristo, solamente debe ser la palabra de Dios. Nos basamos en todo lo que hay allá afuera, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el trabajo, en el conocimiento, pero la palabra de Dios dice, no es necesario tanto de eso. Sí, es bueno y es bueno que te prepares, es bueno que tú tengas un buen trabajo, todo eso está bien porque Dios te bendice y trae beneficios a tu vida, pero dice, basa tu vida en la palabra de Dios. Y dice, vamos a 1 de Juan 2:16, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A veces, hermanos, nosotros estamos apasionados por todo lo que hay allá afuera, por todo lo que se nos dice allá afuera. Amamos el mundo con una pasión intensa, en lugar de amar al Señor con esa misma pasión. Y dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo son deseos,
¿Pueden repetirlo conmigo? Ya está ahí, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo a una sola voz son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Y entonces, todo lo que hay en el mundo fue generalizado en estas tres tentaciones. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es el segundo mandamiento, y el segunda tentación, y el tercero, los deseos de los ojos. Y dice, ninguno de estas cosas que ofrecía Satanás provienen del Padre, sino que todo esto proviene del mundo. Y nosotros estamos en el mundo a veces, amamos tanto el mundo que estas tres cosas las deseamos, las anhelamos, morimos por ella, hacemos hasta lo imposible por suplir nuestros deseos de la carne, por lo que se nos proyecta que queremos llegar a ser, por ser orgullosos y creer que podemos eso y más. Y entonces todo lo que hay en este mundo es eso y no proviene de Dios, amados hermanos. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nosotros estamos en este mundo, somos tentados de igual manera, pero creo que no podemos decir, obviamente, sin pecado. Porque el mundo eso trae a nuestras vidas. Los medios de comunicación, las redes, el trabajo, todo trae estos deseos que están llenando nuestras mentes y nuestros corazones. Y es imposible poder callar esas voces, es imposible callar a la sociedad, es imposible que detengamos a los medios de comunicación, a las redes sociales y demás cosas. Pero como creyentes, nosotros sí podemos hacer que esas voces sean menores en nuestros corazones, porque vamos a dejar de escuchar esas mentiras y vamos a enfocarnos en escuchar la palabra de Dios, porque Jesús sabía la palabra de Dios y solo decía, escrito está. Y nosotros se nos olvida que escrito están muchas cosas y caemos ante esas tentaciones y caemos ante lo que el mundo nos da. Pero como creyentes podemos disminuir esos ruidos que hay en la sociedad si nos enfocamos en buscar la palabra de Dios, en conocer y tener esa identidad en Cristo que necesitamos. Hermanos, ¿a quién deseamos impresionar? ¿A nuestra familia? ¿A nuestros jefes? ¿A nuestros amigos? Nuestro único deseo tiene que ser impresionar a Dios, buscar su voluntad, amar su palabra y dejar a un lado todas estas tentaciones que el mundo ofrece. Porque dice la palabra aquí en 1 de Juan 2:16, si alguno está con todo esto, si alguno ama al mundo, hermanos, el amor del Padre no está en nosotros. Carecemos mucho del amor del Padre y muchos estamos en esas y sé que no es fácil, sé que es completamente difícil poder callar las voces y regirnos por la voluntad de Dios y buscar su palabra, pero debes elegir complacer a Dios y dejar de complacer a los estándares, a las modas que este mundo nos está dando. Y quiero preguntarles ahora, después de ver esto, hermanos, ¿cuál realmente está siendo para ti tu fundamento? Fundamento es, en la Real Academia, razón o motivo principal que se utiliza para asegurar o afianzar algo. Hermano, ¿cuál es tu motivo seguro, tu motivo principal de seguridad, de afianza? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Es tu motivo fundamento firme de afianza? Y tú sabes, yo tengo este trabajo y nadie me lo va a quitar. Tu afianza, tu fundamento es tu familia y te aferras a tu familia y eso es suficiente para ti. Tu fundamento solamente es lo que dicen los demás de ti y si alguien habla mal de ti, entonces tambaleas, porque ese es tu motivo principal para sentirte estable, para sentirte seguro. Si la base, si la fianza,
si tu aseguramiento en tu vida no está Dios y está todo lo demás, está tu intelecto, está tu trabajo, tu economía, tu familia, las modas, tu salud física, tus relaciones, cuando algo de esto se acabe, cuando algo de esto se termine, cuando Dios aleje personas de tu vida, ¿qué va a pasar contigo, hermano? ¿Cómo va a ser tu fundamento si tú estás ahí tan tambaleante por esas modas? Entonces, cuando no tengas ese trabajo, cuando no tengas la economía que deseas, cuando no te vaya bien en tu negocio, ¿qué va a pasar contigo, hermano? Te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a tambalear, vas a morir porque tu salud física se va deteriorando. ¿Qué va a pasar contigo? Por supuesto que cualquier viento, cualquier circunstancia puede aparecer en nuestra vida, pero no nos puede hacer perder la estabilidad. No nos puede hacer perder la estabilidad. Podemos tambalear un poquito, pero en Dios nos mantenemos firmes, sin importar los vientos que vengan o lo que pase a nuestro alrededor. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo 7, del 24 al 27. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando tu fundamento está sobre la arena, cuando tu fundamento no está en la roca, nos habla de que te guías por todo lo demás que hay en tu alrededor, por las opiniones, por los estándares, por la economía. Y yo veo personas que están viendo cómo ha modificado nuestra vida en base a los partidos políticos que quedan, en base al gobierno de ahora, hermano. Esa no es nuestra base. Cualquier gobernante que venga, dice la palabra que hay que bendecirlo, no que estemos de acuerdo con los actos que hagan, porque nosotros nos regimos bajo la palabra de Dios, bajo su voluntad, y hay muchas cosas que están en desacuerdo con lo que marca la palabra de Dios. Pero no importa, hermano, qué partido quede, qué gobernantes estén, qué modificaciones hagan, el Señor tiene cuidado de nosotros, porque nosotros estamos fundados sobre la roca. Y hay personas que ven que ya se está devaluando el dólar, pero mi cartera no tiene solamente los pesos y la moneda nacional. Mi economía siempre proviene por medio de nuestro Dios. Así el dólar se devalúe, así el peso ya esté completamente por los suelos, el Señor tiene cuidado de tu economía. Y a veces nosotros somos como la arena, porque todo lo que está alrededor es más importante y es donde nos estamos realmente cimentando. Y entonces somos tan inconstantes por lo que nos dice la sociedad, de manera que cualquier cosa que suceda puede afectarnos, puede movernos. Y sobre todo hay personas que eso que está sucediendo a su alrededor los está derrumbando completamente. Están cayendo en depresión, en ansiedad, en desesperación, y muchos otros tienen padecimientos físicos que solo están siendo proyecciones de que su vida es un completo desbalance y no tanto que su salud física o un órgano esté deteriorado, sino que su vida es tan tambaleante que tienen muchas enfermedades psicosomáticas porque ya no pueden con tanto tambaleo y con tanta inconstancia que hay a su alrededor. Tenemos que analizar cómo está nuestra mentalidad y reemplazar todas estas ideas falsas que nos han llegado
solamente por la verdad de Dios, hermanos, que tu vida esté fundada sobre la roca. Hay personas que tienen una convicción muy firme y se establecen en la roca desde que conocen a Cristo, pero hay personas que les cuesta mucho trabajo, que les toma mucho tiempo y puede que tengan años en el cristianismo, pero no se han fundado en la roca, no han creído que Dios es quien los sostiene, han creído que más vale lo que hay allá afuera, los estándares de allá afuera, lo que el mundo ofrece, que lo que Dios puede traer a tu vida. Y entonces es un camino difícil, como veíamos. Después del bautismo, Jesús pasa las tentaciones, y así estamos nosotros. Esta vida no es fácil, pero el Señor está con nosotros y el poder de su Espíritu Santo nos hace firmes y estables, dice la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, debemos de creer y tener claro que nuestro valor viene de Dios. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. No cayó en ninguna tentación de Satanás. Sabía cuál era la verdad, sabía cuál era la voluntad del Padre, conocía su palabra. El Señor te dice: tú tienes identidad en mí, tú solo necesitas mi aceptación. No te preocupes por la opinión de los demás, no te preocupes por el que dirán. Solo preocúpate por lo que Dios está diciendo de ti, porque tú estás viviendo bajo su voluntad. No importa que vengan vientos a tu vida, esos vientos ya no te van a derrumbar, a lo mejor te van a hacer tambalear, pero ya no vas a caer. Pueden llegar a tambalearte un poco, quizás ya no van a ser tan fuertes como los creías antes, porque tu vida va a estar fundada sobre la roca. Antes venía ese mismo problema y te tiraba, te derrumbaba, pero ahora que tú crees que Dios es tu roca, tú vas a entender que van a venir esos mismos vientos, pero tú te vas a mantener estable. No vas a saber ni cómo, pero es el poder del Espíritu Santo de Dios que te pone firme y te hace que no tambalees. Vamos a ponernos de pie, por favor. Es vital para nosotros que la palabra de Dios sea la verdad sobre la que edifiquemos nuestra vida. La palabra de Dios no cambia con los tiempos. La palabra de Dios se mantiene firme, no como lo que nos muestra el mundo. Es la fuente más confiable para que entendamos nuestra identidad, para que entendamos nuestro propósito. Quiero que vayamos al Salmo 62, 1, 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. Tal vez tambalees, pero no mucho, hermano. Vengan vientos y tú te sientes que te vas, pero no te caes, porque dice: nuestro Dios es solamente tu roca, es tu salvación, es tu refugio. No resbalarás mucho. Confía, hermano, que si tú te cimientas en la palabra de Dios, en su voluntad, si crees que el Señor es suficiente para ti, hermano, no resbalas, te quedas firme, porque el Señor está ahí. Tú estás fundado sobre la roca. Vamos a Salmos 18, 1 y 2, por favor. El primer paso para poder hacer que tu vida se funde bajo la roca completamente es entregarle todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que posees al Señor. Podemos decirle al Señor: Señor, he fundado mi vida en muchas cosas que ahora veo que no tienen relevancia.
He intentado satisfacer los deseos de la carne. He intentado, Señor, ser la persona de que el mundo hable porque hace las cosas bien. Señor, he querido tener mucho más, pero eso no es lo que me da estabilidad. Eso no es lo que me da la firmeza a mi vida. Quiero, Señor, comenzar a establecerme en ti. Quiero buscarte, quiero que transformes mi vida, y en ese momento tú puedes comenzar a fundar tu vida completamente en Dios. Tu vida será renovada, tu vida realmente se fundamentará en la verdad, y la verdad solo la encontramos en la palabra de Dios, hermanos. Y dice, y después que hagamos esto con certera, vamos a poder decir lo que el salmista David decía. Después, imagínense, el salmista David dice esto después de haber sido libre de las manos de sus enemigos y de las manos de Saúl. Y entonces nosotros estamos rodeados de enemigos del mundo que nos está bombardeando con muchas cosas, pero aún a pesar de eso, el salmista David dice lo siguiente, que también quiero que nosotros lo digamos cada día. Y dice, Salmos 18, del 1 al 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, solamente en Él confiaré. Amén. Jehová es esa roca y nuestro castillo, nuestro libertador. En Él confiamos. No confiamos en lo que suceda a nuestro alrededor, no confiamos en lo que pueda pasar, confiamos en nuestro Dios, porque Él nos sostiene. Vamos a orar. Quiero que cerremos nuestros ojos, hermano. Si realmente tú has vivido conforme los estándares del mundo y te has aferrado a que eso es lo mejor, el día de hoy tú puedes decir, Señor, perdóname, porque he creído que eso es más importante. Me he fundado en la arena, Señor, y me la paso tambaleando. Quiero servirte, quiero vivir bajo tu voluntad, pero no estoy firme, Señor. Quiero vivir fundado en ti, en la roca, Señor, que tú seas suficiente para mí todos los días de mi vida, Señor. Quiero estar firme en ti. No quiero tambalear, que vengan los vientos, que vengan aún las necesidades físicas en mi ser. Yo confío en ti, yo confío que tú eres mi Dios, que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi proveedor, Señor. Solo tú bastas a mi vida, Señor. Solo tú eres suficiente, y yo me baso en lo que dice tu palabra, y toda la vida quiero vivir con lo que dice tu palabra, porque quiero decir, escrito está en cada acción, en cada decisión que tome, Señor. Yo quiero vivir bajo tu dominio, bajo tu voluntad, Señor. Reina en nuestra vida, Señor, que nos fundemos solamente en ti, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, Señor. Que no seamos personas fluctuantes, Señor, que un día te queremos servir y al otro día estamos en el mundo, Señor. Queremos vivir solo para ti, fundados en ti, Señor, obedeciéndote, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos.